estas dos etapas, una parte innata y una parte adaptativa. ¿Por qué se llama innata? Porque corresponde a todo lo que, con lo que nacemos, desde el momento incluso recién nacido, o sea, lo que está listo y preparado para actuar ya, que no necesita preparación, están listos y preparados para actuar. ¿Cómo qué? Como los neutrófilos y los fagocitos, como los monocitos y las células naturales, que no necesitan saber quién es el que viene, siempre solamente saber que es extraño, que no es de la casa, y inmediatamente empiezan a actuar, inmediatamente. También hay anticuerpos de mucosas, ¿verdad? Como la IgA, que ella está lista y preparada para actuar, aunque para estar ahí debió pasar por aquí primero, porque quien produce los anticuerpos es el linfocito B. El linfocito B, los linfocitos no aparecen en escena hasta que sucede esto que pasa aquí, la respuesta adaptativa. Pero luego las IgA quedan en las mucosas permanentemente para proteger. Ahora, de la respuesta innata se pasa a esta si es necesario. Si la respuesta innata no logró destruir el microorganismo, entonces se va a activar la respuesta adaptativa. Van a venir los linfocitos todos a actuar en diferentes mecanismos. ¿Y de qué va a depender qué mecanismo? De cuál sea el microorganismo, de qué características tenga el microorganismo. Si es intracelular o es extracelular, fundamentalmente. Ok, esto es muy importante, no le vayas a dar todavía a la siguiente. La principal característica de esta respuesta adaptativa, o la capacidad de tener una respuesta adaptada a los tipos de microorganismos, es de los vertebrados. Los animales vertebrados, es decir, que tienen su médula espinal cubierta por una columna vertebral ósea o cartilaginosa, como algunos de aquí, pero cubierta por un esqueleto. Esos son animales vertebrados, que tienen que ver con los más evolucionados, o sea, en los últimos escalones de la escala evolutiva. Pero los invertebrados también tienen su forma de protección, pero no es adaptativa. Ellos mantienen elementos de la respuesta innata. Y en esta lámina inicia, está de abajo hacia arriba, la evolución en grandes rasgos, ¿no? Empieza la evolución de los animales solamente. Inicia con los eucariotes primitivos, o sea, células, elementos o individuos unicelulares, pero eucariotes. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe qué es eucariote? ¿Con núcleo qué? Definido. Una célula unicelular con núcleo definido, que es diferente a procariote, que es ¿qué? Tiene su ADN por todo el cuerpo. Exacto, o sea que no tiene una membrana que defina ese núcleo y el contenido del DNA está prácticamente flotando en el citoplasma. Sin embargo, eso no les ha impedido sobrevivir a la especie humana o a las especies animales por muchísimos más años de los que nosotros hemos estado en la Tierra. Ellos han estado antes y estarán después, los procariotes. Pero inicia la formación de un núcleo verdadero y empiezan los eucariotes primitivos. Posteriormente van convirtiéndose en multicelulares. Están las esponjas, levaduras, aquí están amibas y flagellados, que son unicelulares, parásitos, y se siguen multiplicando, empiezan a aparecer los organismos multicelulares. Los gusanos del género helminto, que son tubulares, y los gusanos planos o platemínticos, que son
plano completamente. Todo eso ocurre 600 millones de años antes de Cristo. Posteriormente tenemos tunicados, que son como las babosas de mar, erizos, ¿sí saben que son erizos marinos, que son de puras cuitas, y las estrellas de mar, los insectos, y luego a 420 millones de años aparecen los cordados. Los cordados son todos los animales que tienen una columna vertebral que protege a la médula espinal. Los cordados. El primer animal que mostró un vestigio parecido a una columna vertebral es la lamprea o ciclostón, que es parecido a una anguila eléctrica, es tubular, marino y tiene la boca como una ventosa. Eso es una lamprea. Y es el primer animal, el primer eslabón que hay entre todo esto invertebrado y cuando aparecen los cordados, o sea que tienen el cordón de la médula espinal protegido por una columna vertebral. Da en la siguiente. No hay notocordia, ¿cierto? Ajá, a partir de aquí. Entonces, ¿cómo aparece el sistema inmunológico en todo esto? Entonces, aquí en este cuadro está representado por una letra cada uno de sus mecanismos del sistema inmunológico. Entonces, tenemos el T. La T es los receptores TOL, que aprendieron en la respuesta innata. Receptores, que por cierto la palabra TOL viene de las moscas en inglés, o sea, no exactamente la palabra mosca, pero fue descubierta en insectos. Esos receptores TOL, y a partir de ahí se descubrieron en prácticamente todas las especies animales. Y les dejaron con ese nombre. Los receptores TOL reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Recuerda los PAN, que son patrones moleculares asociados a patógenos, que son patrones grandes, como los lipopolisacáridos, que son, como su nombre lo indica, líquidos y carbohidratos que se repiten, formando cadenas larguísimas. Esos son patrones grandes. Entonces, este tipo de receptores reconoce un patrón grande. O sea, no reconoce especificidad, reconoce algo general, algo grande. Y eso está en la respuesta innata. ¿Y de dónde aparece? Aparece en babosas de mar, en los erizos, y allá en todos los artrópodos, entre los cuales están los insectos, los crustáceos y los arácnidos. La R me representa la proteína C reactiva. Recuerden, es una proteína de fase aguda que se forma en la fase inflamatoria de la respuesta innata en hígado, ¿verdad? Eso quiere decir que está funcionando la respuesta innata y en respuesta a esas citocinas inflamatorias. ¿Quiénes tienen este tipo de mecanismos? Las babosas de mar, los erizos y arácnidos insectos. L son las lectinas, carbohidratos específicos que sirven para señalizar el inicio de la fusión del complemento, que también es un mecanismo molecular de la respuesta innata para producir la lisis de los microorganismos, entre otras cosas, ¿verdad? También oxoninas, también parte inflamatoria. Pero las lectinas son de la vía alterna, la vía alterna de hacer funcionar al complemento. ¿Quiénes tienen? Las babosas de mar, insectos y crustáceos. Es algo que tienen algunos animales, no todos. Y la C me representa el complemento. Todas las proteínas que forman parte del complemento son moléculas que también funcionan en el sistema innato. Y las últimas dos, que son las que me representan la respuesta adaptativa, que es la aparición de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que acaban de ver en la clase anterior, ¿verdad? Moléculas de histocompatibilidad, que son inclusive de asociación genética familiar, se utilizan para su
determinación es importante para trasplantes, por ejemplo, pero es supremamente importante para el establecimiento de la respuesta adaptativa, porque tiene que ver con la presentación del antígeno a los linfocitos. Entonces, está representada con la letra M, de el complejo mayor de esta compatibilidad. Y la Y, recordemos, la forma de Y con los brazos abiertos, que es un ¿qué? El anticuerpo, ¿verdad? En este caso me representa el anticuerpo y me representa la especificidad del receptor de antígeno del linfocito T, que no es un anticuerpo, pero tiene un sitio de unión para el antígeno como el del anticuerpo. M y Y. ¿Dónde aparece la M y la Y? En todos los animales cordados. O sea, tiburones y rayas, me imagino todos conocemos las películas de tiburón. Los tiburones tienen esqueleto cartilaginoso. Y ahí en adelante, las demás especies tenemos ambos. Tenemos parte cartílago y parte ósea. Pero los tiburones y rayas es exclusivo cartilaginoso. Sin embargo, ellos tienen ambas, tienen complejos mayores de compatibilidad y pueden producir anticuerpos. Pero también tienen complementos y receptores toros. Los peces óseos tienen también y pueden producir proteínas C reactivas. Los anfibios, igual que tiburones y rayas, reptiles también. En las aves aparecen las lectinas, importantes para ellos. Y los mamíferos las tienen todas. Los mamíferos tienen todos los elementos de respuesta innata y todos los elementos de respuesta adaptativa. Entonces, finalmente, lo más importante aquí es que el sistema inmunológico es característico únicamente de los animales vertebrados. Ya podemos pasar a la siguiente. La respuesta adaptativa se puede estudiar en dos partes. Tiene dos grandes ramas de funcionamiento. La que es llevada a cabo por células y la que es llevada a cabo por moléculas. La que es llevada por células se llama celular, que es proliferación y activación de subpoblaciones celulares específicas, que principalmente son linfocitos. Los linfocitos TH, con el clúster de diferenciación CD4, y linfocitos T citotóxicos con el clúster de diferenciación CD8, principalmente. Pero aquí me aparece el macrófago, porque el macrófago se va a reactivar en la respuesta inmune adaptativa celular. Él se va a reactivar, él queda actuando si la respuesta es celular. Allí me aparece en esta misma sección de células el linfocito B, porque el linfocito B es la única célula inmunológica, la única célula que produce anticuerpos. Eso se lo tienen que aprender más en serio que el Padre Nuestro. El linfocito B es la única célula que va a producir anticuerpos. ¿Cuándo? Cuando se transforme en célula plasmática o plasmocito productor de anticuerpos, ¿cierto? Una vez que se haya activado gracias a citocinas específicas, que son la 4 y la 5 principalmente, que se las envió el linfocito TH, en ese caso TH2. Eso lo vamos a ir repitiendo en la siguiente lámina. Ahora, lo que llamamos respuesta humoral es la respuesta de lo que produce el linfocito B, o sea, de los anticuerpos. Los mecanismos de acción de los anticuerpos, que son moléculas solubles en el suero, moléculas solubles en el medio extracelular, y que tienen sus mecanismos de acción para destruir, bien sea directamente o ayudando a mecanismos celulares. Ya vamos a ver cómo. ¿Y qué pasa en el medio? En el medio hay una interrelación, porque es necesaria la activación de células para que se active el B, para que se empiece a producir anticuerpos. Entonces todo está relacionado. ¿Y cómo se relaciona?
con, allá dice, analitos, sustancias solubles con actividad celular o influencia sobre la actividad celular. Citocinas y quimiosinas. Pero ya recordemos que las quimiosinas son un tipo de citocina. O sea, básicamente todas las citocinas, las 5 que aprendimos en las clases de citocinas. Interleuquinas, interferones, los factores estimulantes de colonias, las citotoxinas y las quimiosinas. Ellas, dependiendo de qué, de quién sea el microorganismo que hay que eliminar, ellas se van a activar. Necesariamente tienen que estar para que las células se activen. Tienen que recibir esos mensajes a través de la citocina. Ok. Ahora, esta gráfica la vamos a ver muchas veces. La gráfica que tiene que ver con el aumento de la concentración de células que se puede medir en el laboratorio con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, donde el día 0 es el día que entra el microorganismo. Entonces, inmediatamente empieza a aumentar la cantidad de células, o sea, muy diferente a un nivel basal. Entonces, el médico rápidamente va a saber que hay un proceso infeccioso cuando hay lo que llamamos una cuenta blanca alta, ¿cierto? ¿Habrán escuchado o habrán leído en alguna clase anterior? Cuenta blanca alta, o sea que los leucocitos aumentaron de tamaño, de cantidad. Entonces, ¿quiénes son los que empiezan a aumentar? Los primeros días, los que están listos y preparados para actuar. Neutrófilos y macrófagos. Neutrófilos que están en todas partes, macrófagos que están en casi todas las fronteras del organismo y que pueden trasladarse a través del tejido, se van moviendo, parásitos como amibas, gracias a que las citocinas van produciendo la vasodilatación, van inflamando para que ellas se puedan mover, meterse en un vaso sanguíneo y viajar a donde está el sitio de la infección, ¿verdad? Entonces, allí, ¿qué otra célula está? La natural killer, que es la que se necesita para matar células que estén invadidas por microorganismos intracelulares, por ejemplo los virus. ¿Okay? Por ejemplo, allí ve dentro de la célula y la única manera de matarla, bueno, no es la única, pero la más efectiva es matar a la célula que esté invadida. Entonces, eso lo hace la natural killer, que no necesita saber qué virus es, solo saber que es un virus, que es extraño y que hay que matar a la célula. No necesita especificidad. ¿Okay? Entonces, la respuesta innata no tiene especificidad. Ella actúa contra lo que no es propio y ya está, sin saber quién es. Esas serían las células que actúan en la innata, ¿cierto? Y ahí aparecen las citocinas 12 e interferón gamma, la interleuquina 12 y el interferón gamma, que serían las citocinas que nos van a permitir el traspaso hacia lo que es la adaptativa. Porque antes de eso ya ustedes saben que las citocinas que actúan en la parte inflamatoria son la 1, el DNF-alfa principalmente y algunas citocinas inflamatorias. Pero cuando aparece la 12, el interferón gamma, se me van a activar los linfocitos hacia una respuesta adaptativa celular que necesita que vengan a intervenir los que son más especializados, porque sí van a reconocer de manera específica a la defensa. Entonces ellos van a activar al macrófago, tanto el interferón gamma, para que él madure, haga la fagocitosis, rompa y degrade ese microorganismo en trocitos pequeños, en pedacitos, en péptidos, que los va a ir a llevar a su membrana celular. ¿Sobre qué? Sobre una molécula de histocompatibilidad, específicamente de clase 2. Acaban de ver la clase, de clase 1, clase 2 y clase 3.
clase 2 está presente solamente en células presentadoras de antígenos. Macrófagos, células dendríticas. Linfocitos. ¿Y quién? Linfocitos. Y los linfocitos B, que también saben hacer eso. Entonces, ellos, eso es muy importante, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 solo está presente en células presentadoras de antígenos. A diferencia del 1, el complejo mayor clase 1 está presente ¿dónde? En todas las células. Hay una cosa importantísima. Con núcleo, ¿verdad? Todas las células nucleadas. ¿Quiénes son las células que no tienen? Los procariotas. Núcleo, no, que no tienen núcleo de ninguna especie. Los glóbulos rojos. Acuérdense, los mamíferos, nuestros glóbulos rojos son un globo lleno de hemoglobina. No tienen DNA. No tienen núcleo. Entonces, el complejo mayor de compatibilidad está sobre todas las células nucleadas, todas las demás, o sea, incluyendo los leucocitos, todos tienen complejo mayor clase 1, que es lo que representa la característica, la identidad genética de un individuo está en el complejo mayor clase 1. Está presente en todas las células, Perfecto. ¿Y los glóbulos rojos de los reptiles, anfibios y aves? Las aves tienen núcleo. Ajá. Los reptiles, no me lo sé. No estoy segura. Pero las aves sí tienen. Las aves tienen núcleo, la gallina normal y los zapuros. ¿Y esas tienen esas moléculas, esas tienen esos receptores? Ellos ¿Esos tienen. glóbulos rojos con núcleo? Sí tienen complejo mayor. Buena pregunta. No lo sé. Pero deben tener. Porque deben tener. Y sería algo bueno de investigar. Ok. Ajá. Pero vamos a regresar acá. Que lo más importante en este momento es el 2. Estamos hablando del complejo mayor clase 2, que solo está presente en las células presentadoras de antígenos. ¿Estamos claros? Solo está presente en las células presentadoras de antígenos. Entonces, en este caso es un macrófago. Va a presentar el péptido, el pedacito, que ese pedacito que es un péptido pequeño, una secuencia pequeña de aminoácidos, máximo de 30 a 35 aminoácidos, que representa una parte significativa de ese microorganismo, o sea, de reconocimiento, de identificación, que yo lo llamo como la cédula de identidad de ese microorganismo. Y es lo que él va a presentar al linfocito, que lo está esperando en el órgano linfoide más cercano que esté cerca de la infección. Lo está esperando, él no se lo va a presentar ahí en circulación sanguínea que se lo encontró, no. El macrófago cerebro presentador tiene que ir a donde está el linfocito TH, CD4, esperando, que es generalmente un ganglio linfático. Aquí se ve, ¿no? Este verdecito de aquí es el complejo mayor, esto que parece papito, que es el péptido, y este es el receptor de antígeno del linfocito T, que se llama TCR por sus siglas en inglés, y cell receptor, receptor de célula T, receptor de antígeno. Esto que está ocurriendo aquí es la presentación del antígeno. La célula que tiene complejo mayor clase 2 lo va a presentar al linfocito CD4, TH. En este caso es un TH 0, porque es un TH en reposo. Él está en reposo, no se ha activado, entonces todavía no sabe qué va a hacer. Es un linfocito en reposo. Luego de conocer la identidad de ese microorganismo, inmediatamente comienza la activación con la producción de citocinas. La primera citocina que se produce en este momento es la
interleuquina 2, que es la que va a ayudarlo de manera autocrina a activarse a sí mismo. Entonces se empieza a producir tanto la interleuquina como su receptor. Todo se forma de novo. Recuerdan que eso fue una característica importante de las citocinas. Se forman en el momento en que son necesitadas. Entonces se empieza a activar y inicia el aumento, la proliferación de estas células. Y luego van a producirse las citocinas que se necesitan. Si es un microorganismo intracelular, necesito activar mecanismos para matar células invadidas, entonces necesito interferón gamma para que se me reactive el macrófago. Por eso que el macrófago vuelve a estar presente y se queda ahí, ayudando a los linfocitos porque él se activa con el interferón gamma. Entonces, importante los tiempos. La innata, cuando arrancó, como hasta el tercer día ya estaba alta, ¿verdad? Luego hay como una meseta, ya no se siguen aumentando la cantidad de células, empiezan a producirse estas, y posteriormente, ya hacia el día 14, comienza a descender, o sea, ya la cantidad de células vuelve a un estado basal. Se supone que durante este proceso, entre innata y adaptativa, se destruyó el microorganismo y ya volvemos a un estado de equilibrio. En teoría. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos microorganismos que no se dejan matar, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en el tercer bloque. Los mecanismos de escape de esos muertos. Esto es muy importante. Esto que está aquí es el Padre Nuestro de esta clase, que se los acabo de explicar, pero aquí está escrito. Esto yo lo pregunto, se lo tienen que aprender también como el Ave María, porque esto yo lo pregunto de cualquier manera. De cualquier manera. Puede ser generalmente que si completación, que si desarrollo, de verdadero y falso, pero esto va. ¿Cómo se inicia la respuesta inmune adaptativa? Lo acabo de decir. Con la presentación del antígeno al linfocito TH0, que es el linfocito en reposo. Por favor, la conversa ya. No me interrumpan. Epa, estamos en clase. El linfocito TH, que está en reposo, TH0, que es un linfocito helper o colaborador CD4 positivo, que es el que está esperando. ¿Quién se lo presenta? La célula presentadora de antígeno. A veces aparece como CPA, célula presentadora de antígeno, la cual va a presentar ¿qué cosa? El péptido antigénico sobre las moléculas de histocompatibilidad clase 2. Vuelvo a repetir, las únicas células que tienen complejo mayor clase 2 son las células presentadoras de antígeno. Y es reconocido por otro receptor, que es el receptor de células T, el receptor de antígeno del linfocito TH. Hay una unión de esos dos receptores, se reconoce el antígeno e inicia la activación del linfocito con la producción de citocinas, etcétera, etcétera. Pero el inicio es la presentación del antígeno por parte de una célula presentadora y la molécula de histocompatibilidad clase 2 a un linfocito TSD4, que es un T helper y que en ese momento es TH0 porque está en reposo. ¿Dónde pasa eso? Eso no pasa en cualquier parte, en circulación no, en el órgano linfoide secundario más cercano, que generalmente es un ganglio linfático. ¿Y cuándo ocurre? Cuando la respuesta innata ha fallado en la eliminación completa de ese microorganismo. Si no ha fallado, el linfocito ni se entera. Hay muchos microorganismos que pasan por nuestra nariz o por nuestro sistema digestivo y los linfocitos no se enteran porque los mecanismos de mucosas o los mecanismos
de fagocitosis fueron efectivos y ya, se fueron. Pero si es una infección muy fuerte, virus que atravesó, que llegó a otra célula, necesariamente necesitamos que los linfocitos, para la redundancia, intervengan. ¿Ok? Muy bien. Ya se activó la respuesta adaptativa. La siguiente. La siguiente. Tenemos diferentes fases de la adaptativa. Llamamos la fase aferente al momento que ocurre la entrada del microorganismo. En este ejemplo, es un corte en piel. Una cortada en piel, entran los microorganismos. Quienes atacan lo que esté ahí en piel, que están los neutrófilos y los macrófagos. ¿Qué hacen ellos? Fagocitar. Ya aprendieron eso, son fagocitos. Comen todo lo que se encuentra por el camino, van destruyendo, los neutrófilos quedan en el lugar y los macrófagos comen, hacen la lisis de ese microorganismo y van a presentar los péptidos en la membrana. Y ahí empiezan ellos a producir sus citocinas inflamatorias, la 1, el TNF-alfa, etcétera, o las quimiosinas, van a vasodilatar todo esto y ella puede entrar vaso linfático y llega al ganglio linfático. Ya eso es la fase central. La fase central es el momento de la presentación del antígeno. Ahí al linfocito que lo está esperando, el TH0 o CD4. Luego, ¿qué pasa? Inmediatamente empieza la interleuquina 2. De manera autocrina se activa y empiezan a producirse las citocinas que sean necesarias. Bien sea interleuquina 4, si se va a ir para respuesta humoral, o interferón gamma, si se va a ir a respuesta celular. Luego, eso va otra vez por vía sanguínea hacia el sitio de la infección, por ayuda de las quimiosinas que las van a quimioatraer hacia allá, ¿verdad? Y aquí ya aparecen los linfocitos. Su característica de ser una célula más pequeña, un macrófago con un núcleo bien grande y muy poquito citoplasma. Esos son los linfocitos. Eso es lo que llamamos ya la fase efectora. Ya los linfocitos están activos y van a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, si necesito anticuerpos, se me va a activar el linfocito B. Si necesito matar, se me va a activar las células T citotóxicas y así. ¿Okay? Fase aferente, fase central, fase efectora. La siguiente, aquí vemos otra lámina donde se puede apreciar cómo ocurre la presentación. Otro ejemplo de piel. Allá está, entró, ven allá que dice pan. Tiene su molécula de membrana, que es un patrón molecular asociado a patógenos, reconocido por un receptor TOL, presente en las células dendríticas, esa que está ahí celeste. Entonces, ella viaja hacia el ganglio. Aquí tenemos entonces como la foto aumentada de cómo está pasando esto aquí. Entonces, la célula dendrítica, ya con sus brazos bien estirados, puede presentar a todas esas células que están ahí. Complejo mayor de compatibilidad clase 2, receptor de célula T, el péptido. Y estas dos que están ahí, ¿quiénes son? Son dos moléculas receptoras, la B7 en la presentadora, la CD28 en el linfocito, que van a actuar así. Son moléculas, se llaman coestimuladores, porque ellas van a actuar sosteniendo la cercanía de estas dos células para que dé tiempo de que ocurra la presentación. Para eso son necesarias esas dos moléculas, se llaman coestimuladores. ¿Cuáles son las moléculas? B7 en la célula presentadora y CD28 en el linfocito. De todas maneras hay otras láminas que se va a ver la siguiente. Y aquí tenemos las bellas células presentadoras de antígenos, que son las únicas que tienen complejo mayor clase 2.
dos. La dendrítica, el macrófago y el linfocito B. El tipo de antígeno, ¿cómo entran? Algunos entran por fagocito, en ellas dos, por fagocitosis principalmente. Infección viral, el virus entra solito, ustedes saben porque es el invasor. El macrófago principalmente por fagocitosis. Y en el linfocito B, ¿cómo es eso? Si ella no es una célula fagocítica. Bueno, porque ella puede unirse a un antígeno por su receptor de membrana, que es un anticuerpo. Recordemos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los tipos? IgM o IgD para ser un receptor de membrana de un linfocito B. Él puede reconocer ciertos antígenos, ¿cuáles? Que sean solubles, que sean pequeños, que sean moleculares, como un virus o una toxina, ¿no? Una bacteria que produce toxina, una cosa molecular, ella puede reconocer ese tipo de moléculas y la va a incorporar de una manera parecida como lo hace un fagocito. Y hace algo parecido, pero como es una molécula pequeña, ella no tiene que destruir ni lisar, porque es una molécula lo que está reconocido. Inmediatamente va a presentar en el complejo mayor clase 2. Sí. Es la manera en cómo lo hace el linfocito B. Entonces, ¿qué tipo de antígenos? Solamente antígenos solubles, toxinas o virus. Los macrófagos, todos antígenos particulares, particulados intracelulares, pero también patógenos extracelulares que puedan fagocitar. Y una dendrítica puede presentar péptidos, antígenos virales y alérgenos. ¿Okay? Entonces, por eso se necesitan las tres para presentar diferentes tipos de antígenos. Seguimos con fases. Aquí ya otra vez en nuestra gráfica contra el tiempo, ¿no? Otra vez viendo cómo aumenta la cantidad de células. Allá, pero aquí tenemos las tres fases, pero un poco y otras más. Fase de reconocimiento, que sería la fase aferente, ¿verdad? Cuando va a entrar el microorganismo. Ocurre la presentación. O sea, aquí llamamos la fase de reconocimiento en la presentación. Entonces está tanto para el linfocito B, que puede reconocer el sol por su receptor, que es un anticuerpo de superficie, ¿verdad? Pero ya sabemos que va a reconocer solamente moléculas, toxinas o virus. Y todo lo demás, los péptidos que vienen de la lisis que se produjo en la célula dendrítica o el macrófago, lo va a reconocer el linfocito T, CD4. Luego empieza la expansión clonal. ¿Por qué se llama clonal? Porque son clones. ¿Y sabemos lo que es un clon? Sí. ¿Qué es un clon? Una molécula igual a la de transición. ¿Molécula de qué? No pasa la mitosis. No pasa la mitosis la célula. Molécula de ADN. O sea, la molécula de ADN es exactamente igual. Por eso todo lo demás que esté en esa célula va a ser exactamente igual. Pero se refiere un clon a la identidad genética del ADN. ¿Okay? Entonces todas tienen la misma identidad genética que se formó ahí, que reconoce a ese péptido en específico. ¿De acuerdo? Ahora, lo que pasa es que el macrófago pudo haber partido ese microorganismo en varias partes. Imagínense una bacteria que tenga flagelo. Entonces puede haber un péptido de flagelo, un péptido de membrana, de la parte corpórea de la bacteria, un péptido de núcleo de esa bacteria, o sea, de núcleo entre comillas, de DNA de esa bacteria, puede presentar varios péptidos. Se va a ver un clon de células para cada uno de esos péptidos, ¿de acuerdo? Pero todos son clones. Se empieza la expansión clonal y eso aumenta muchísimo, miren la cantidad, aumenta muchísimo comparado con el nivel basal. ¿Qué pasa en la fase de activación? Se van a transformar en lo que se tiene que transformar. La célula B
en una célula plasmática productora de anticuerpos. Aquí está. Empieza a producir los anticuerpos salen al exterior de la célula, van a suero, van a medio extracelular, a hacer lo que tienen que hacer. Y los linfocitos TCD4 en células productoras de citocinas, para que vayan a activar a todos los demás. Aquí están los anticuerpos neutralizando. Aquí está un linfocito que va a hacer una unidad celular, o sea, citotoxicidad. Y esa sería la fase efectora, ¿verdad? Cuando están llevando a cabo los mecanismos efectores. Pero luego que la última fase es la fase de declinamiento, o sea, de volver a los valores normales. ¿Cómo ocurre eso? Por apoptosis. ¿Y sabemos qué es apoptosis? Muerte celular recuperada. Muerte celular programada. Que la pueden, es como misión imposible. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Ellas pueden decidir cuándo va a ocurrir eso. Su autodestrucción. Entonces ya vuelve a bajar la cantidad de células a los niveles basales. Pero, oh sorpresa, me van a quedar células vivas que van a estar recirculando por todo el organismo durante años. Durante años. Por ejemplo, me dio lechina cuando tenía 8 años y todavía tengo células que reconocen a la lechina y cuando vuelva a entrar no me va a dar porque ya yo estoy inmune a la lechina. Esa es una de las enfermedades que tiene esa vacuna natural, o sea, que te dio y no te vuelve a dar. Porque eso es la inmunidad que nos provee el sistema adaptativo, la protección, que no me produce una respuesta innata, porque la respuesta innata no guarda memoria, ¿ya? Pero esta es la característica más importante que nos ofrece una ventaja evolutiva a las especies más evolucionadas, que es la memoria, la protección. Quedamos protegidos. O sea, en teoría deberíamos quedar protegidos contra todas las enfermedades, contra todos los microorganismos. Pero no siempre pasa así, porque tenemos enfermedades que no hemos logrado erradicar, ni de los seres humanos, ni de los animales. Por ejemplo, brucelosis, ustedes me dirán lo que se dediquen a grandes animales, el tormento, que si el chirre, que si no sé qué, son muy difíciles de controlar. Y en humanos, el HIV todavía, o sea, hay muchísimos avances, pero todavía no se ha logrado erradicar. Entonces, ¿por qué? Porque los microorganismos han aprendido mecanismos de escape, a esconderse, a disfrazarse. Pero esto es la característica más importante del sistema adaptativo, que nos van a quedar células de memoria. ¿Ok? Muy bien, la siguiente. La regulación. La regulación, o sea, ¿qué es regulación? Bueno, que en algo, acuérdense, tenemos que detener la respuesta para que no quede prendida la máquina inflamatoria. ¿Cómo sucede? Con ayuda de las citocinas. Todo ocurre con la ayuda de las citocinas, que las citocinas son mensajeros químicos que deben llegar, recordemos, a un receptor específico en la membrana de la célula a donde van y llevan el mensaje hasta el núcleo de cuál es la citocina que necesitan hacer, ¿verdad? Para activar a quién, al linfocito que hay que activar, etc. Y también para detener la respuesta. O sea, aquí tenemos la interleuquina 10 y el TGF-beta. Esas estaban en el examen. ¿Quiénes eran las citocinas reguladoras o supresoras? Ajá. Esta que es reguladora, inhibidora de los macrófagos. O sea, es la antagónica de interferón gamma. ¿Recuerden? La antagonismo que era totalmente bloquear. La interleuquina 10 bloquea interferón gamma y es inhibidora de macrófagos, o sea, lo detiene. Y el TGF-beta que puede desactivar tanto a macrófagos como a los linfocitos. La siguiente.
Entonces vemos aquí, esto es una célula dendrítica que está presentando una presentación, o sea, esto lo vemos y lo vamos a repetir en diferentes formas. Complejo mayor, presenta TCR, las moléculas costimulatorias, empiezan a producir las citocinas inflamatorias. Está la 6, la interleuquina 1, el TNF-alfa, aparece la 12, eso quiere decir que esto es un microorganismo intracelular lo más seguro. ¿Qué me produce eso? Me produce la activación celular. La célula queda activa, se me convierte en una célula productora de esos mismos citocinas y empieza a producir las que más hagan falta, ¿sí? Interleuquina 4, interferón gamma, etc. La siguiente. Pero si interviene la interleuquina 10, que se va a pegar con su receptor específico sobre la membrana, ¿qué va a pasar? Epa, la anterior va a parar la activación que viene de aquí, que por cierto es un lipopolisacárido que está siendo reconocido por un receptor TOL, el receptor TOL 4. Pero si tengo la interleuquina 10, ella va a parar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a inhibir la producción de citocinas inflamatorias. O sea, es un parado. ¿Qué me produce eso? Un estado de anergia. Anergia. Este término, que creo que solo existe aquí en inmunología, significa que la célula no responde. Es un linfocito no respondedor. Se llama estado de anergia o de no respuesta. O sea, ya no produzco más citocinas, ya. Posiblemente le toca la hora de apoptosis. Y ya no hay más respuesta. Es lo que debería pasar si ya se terminó de destruir el microorganismo para evitar que todas las citocinas inflamatorias y todos los metabolitos inflamatorios que se formaron, que me están destruyendo al microorganismo, pero también a las células vecinas. Tengo, por ejemplo, una herida, está todo con inflamación porque todo se daña, todo el tejido cercano se va a estar dañando, entonces se va a detener. Es lo esperado, pero no siempre pasa. Pero esto debería ser el mecanismo normal de apagado, ¿ok? Pero hay microorganismos que pueden inducir esto antes de ser eliminado. Entonces se queda muy tranquilo viajando por todo el organismo mientras los linfocitos están no respondedores, pero lo produjo él mismo, porque puede simular ser interleuquina 10, puede producir un análogo de interleuquina 10, por ejemplo. Son capaces. Eso lo van a ver en el tercero. La siguiente. Lo mismo hace el TGF-beta. ¿Okay? Igual. Se pega con un receptor específico y detiene. La siguiente. O sea, aquí, en resumen, ¿cuáles serían los mecanismos de regulación que tiene el sistema adaptativo? El primero, que lo habíamos ojeado en la de citocina, es el que tiene que ver con la concentración de las citocinas que son antagónicas. ¿Cuál es la que va a estar en mayor concentración? La que va a estar en mayor concentración es la que va a liderar la acción y a bloquear a la otra. O sea, básicamente hay un antagonismo básico en la adaptativa humoral, la actividad celular, que es interferón gamma versus interleuquina 4. Porque el interferón gamma es el que me activa el perfil TH1 celular, de respuesta inmune celular contra microorganismos intracelulares. Versus la interleuquina 4, que es la citocina principal de la respuesta humoral contra microorganismos extracelulares. O sea, que no están dentro, que andan por ahí por los medios extracelulares. O sea, la que esté en mayor concentración es la que va a bloquear a la otra y va a permanecer. O sea, los microorganismos también son capaces de activar a una para que se desactive el perfil que lo mataría. Eso también lo aprendieron. Y las otras dos, las llevadas a cabo por las interleuquinas. La interleuquina 10, que va a inhibir macrófagos,
y el TGF-beta, que va a inhibir y producir no respuestas tanto en linfocitos T como en macrófagos también. Las siguientes generalmente actúan juntas, la 10 y el TGF-beta. Ok, las siguientes. ¿Cuáles son los mecanismos efectores? Ya los he más o menos mencionado, pero ahora vamos a verlo por detalle. ¿Cuáles son los de inmunidad humoral? Anticuerpos. ¿Qué funciones cumplen los anticuerpos? Aquí, en esta foto, está la de neutralizar. Neutralizar es que el anticuerpo se pega al antígeno y lo inmoviliza, como si le pusiera esposas. Lo inmoviliza. Entonces, o lo lleva a que se lo coma un macrófago, o generalmente es lo que pasa. Pero hay otros mecanismos, ya vamos a ver. Y en un celular, ¿qué necesito? Que se me reactive fagocitosis, que va a ser a través de interferón gamma producida por el TH, y que se me active el linfocito T citotóxico, representado en azul por este autor, que me va a matar a las células propias que están invadidas de microorganismos, pero de manera específica. ¿Alguien falta por firmar asistencia? Revisen si hay. Ok. No se te olvide darme. Ajá. La siguiente. Dependiendo de las características del antígeno, si es intracelular o es extracelular, si es grande, si es chiquito, ¿qué se va a activar? Se va a activar la vía hacia una respuesta humoral o hacia una respuesta celular. Y eso es posible gracias al patrón de citoquinas que se va a producir. La siguiente. A eso llamamos TH1 o TH2. La siguiente. Entonces, ahí tenemos una célula dendrítica que parece casi una araña. Y hay un microorganismo, una bacteria, virus y algunas bacterias inducen a la interleuquina 12, generalmente intracelulares. Y la célula NK, acuérdense, ellas dos son células características de la respuesta innata. Entonces la célula NK me empieza a producir interferón gamma. Entonces el interferón gamma me va a activar al linfocito T CD4 para que se me transforme en TH1. Una TH1 es una célula que va a seguir produciendo interferón gamma y aparte interleuquina 2 y aparte puede producir linfotoxina. Aquí aparece otro interferón que básicamente son citocinas de perfil celular. Pero si el microorganismo es extracelular y grande, como por ejemplo un gusano, como este, algo que un macrófago no se puede tragar, ¿cómo ocurre o qué necesitamos? Necesitamos, ¿cómo matamos eso? Con células que tengan gránulos inflamatorios, y para eso necesitamos anticuerpos, IgE, y las células que lo van a activar son las citocinas, que lo van a activar son la 4 y la 5, por ejemplo. Entonces, aquí la que se va a producir es la 4, la interleuquina 4. Si se produce la interleuquina 4, entonces el TH se va a convertir en TH2. TH2 es una célula productora de 4 y 5. Este es un perfil celular, este es un perfil humoral. La siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo. En ese caso, ven allá, son microvellosidades intestinales, ¿verdad? Va a entrar un microorganismo, aparentemente un hongo. ¿Quiénes van a recibir? Las células que estén listas y preparadas para actuar, respuesta innata. Neutrófilo, macrófilo. Comen, metabolizan, aparece la dendrítica. Aquí está el tejido redondita, empieza a convertirse en una célula más de brazos retirados para viajar hacia el ganglio linfático. Ahí lo va a estar esperando la célula TH.
complejo mayor de la clase 2, el TCR, el péptido. Si se produce interleuquina 12, se me va a activar o se me va a convertir en TH1, que a su vez va a producir interferón gamma. Interleuquina 2, ahí pusieron TNF. Podría ser neocortexina también. Si se produce IL-4, se me va a transformar en TH2, que es una célula productora de más 4 y 5. Pero si se produce la interleuquina 10, ya sabemos que va a producir. Se va a convertir en un T regulador. No es ni TH1 ni TH2. A veces algunos libros lo llamaban TH3 o T supresor, pero finalmente acordaron llamar T regulador. Y produce las dos citocinas regulatorias que necesitamos, la interleuquina 10 y el factor transformante de crecimiento beta, TGFB. Esas son las citocinas que ya cuando aparecen ellas dos van a convertir a todos los linfocitos en anérgicos. O sea, ya. ¿Ok? La siguiente. Ajá. Entonces, mecanismos de acción. Tenemos moléculas de reconocimiento, selección clonal y mecanismos efectivos. La siguiente. ¿Cuáles son las moléculas de reconocimiento? Que ya las hemos mencionado muchísimo. La siguiente. Los receptores de membrana. Tengo en el linfocito B su anticuerpo de superficie, que recordemos que puede ser M o puede ser D. Ese es su receptor de antígeno, pero ya vimos que solo puede reconocer moléculas solubles, virus y toxinas, que también son solubles. Y por su parte, el linfocito T tiene su receptor de antígeno llamado TCR, que ya sabemos que es el que se va a pegar con el complejo mayor clase 2 de la célula presentadora. La siguiente. Aquí están, estos que lo vieron y lo dibujaron en el examen, ¿verdad? El esquema de lo que es un anticuerpo, que viene siendo el receptor de célula B o del linfocito B. Él tiene dos sitios de unión. En cada brazo de la Y tiene un sitio de unión. Un TCR o un receptor de célula T representa básicamente solo un sitio de unión. Es mucho más pequeño que un anticuerpo. Representa básicamente eso. Son dos cadenas que atraviesan la membrana, cada una con dos unidades. Y que aparece la molécula CD3, que también es una molécula de membrana, que va a ayudar en la señalización hacia adentro de la célula que ocurre en el núcleo cuando se va a activar la producción de citocinas. La siguiente es microfotografía electrónica, donde se ve que la bolsita donde va a encajar el péptido es muy parecida y de hecho es idéntica tanto en el anticuerpo como en el TCR, si hablamos del mismo péptido. Por ejemplo, un péptido de flagelo, la misma secuencia genética es la misma especificidad que va a reconocer tanto el anticuerpo como el TCR. La siguiente, de cada clon. Eso eran los receptores. Ahora, selección clonal, que era, ya vimos qué significaba el clon. El clon tiene la misma identidad genética sobre cada tipo de péptido que es presentado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué significa la X? La X significa que tengo que eliminar. ¿Cuáles clones debo eliminar? Ahí se me forman clones contra muchas cosas. Porque está representado con diferentes colores. Cada color reconoce a un tipo de péptido, vamos a decir así. ¿Cuáles tengo que eliminar? Los que reconocen a moléculas propias. A moléculas propias. Porque si reacciona contra células propias, me va a producir autoinmunidad. Correcto. Entonces, allí ocurre la selección clonal, tanto a nivel de célula B como a nivel de célula T. Luego, los que
maduros, la anterior. Los que estén maduros van y se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y siempre me va a quedar el real y medio. Siempre me va a quedar, ¿saben el de real y medio? Por real y medio compré una cabra y la cabra tuvo un cabrito y el cabro. Y siempre me queda mi real y medio. Nadie sabe eso. Qué barbaridad. La canción, Ya, sí, es una canción. con el peso. Con real y medio me compré, pero se hablan de muchos animales. Me compré una vaca y la vaca tuvo un becerro y siempre me queda mi real y medio. Con real y medio me compré una cabra. Bueno, aquí siempre me va a quedar mi real y medio, que son las células de memoria. Siempre, esto es lo más importante. La siguiente. Ok. Eso para lo mismo, pero para afianzar. El linfocito puede reconocer solo, pero cuando aparece el linfocito T colaborador con las interleuquinas 4, ahí es que empieza él a activarse. Ocurre expansión clonal, se me transforma en célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Quién es el primer anticuerpo que se me forma? IgM. Duro. IgM. La IgM. Eso también no se les olvide. Primera respuesta, o sea, primera vez que entra el antígeno. Respuesta primaria de anticuerpos, IgM. Ella va a permanecer, ¿cuántos días? Entre 7, máximo 15, ¿cierto? Empieza a disminuir y aparece G, ¿cierto? Y ya en una segunda exposición IgM. no va a aparecer M, recordemos, ya de una vez G. Ok, aquí va madurando la afinidad, aparece G. Si es necesario, va a aparecer A y E. Si es necesario, si son parásitos, si son hongos, etc. Madura, se va mejorando la afinidad. A cada entrada nueva del microorganismo se mejora la afinidad. Y siempre me queda mi real y medio. Mi linfocito B de memoria me va a quedar. La siguiente. Ahora, ¿pero cómo son los mecanismos? Ajá, aquí está. Respuesta primaria, respuesta secundaria. Respuesta primaria, miren, llegó hasta ese nivel, la cantidad de células que se producen, los anticuerpos, ahí aparece la M. La M es como una ametralladora porque ella tiene 10 sitios de unión y puede neutralizar 10 antígenos que estén por ahí, 10 epítopos que estén por ahí. Luego, pero necesitamos la G porque la G puede atravesar cosas más fácilmente que ella, por ejemplo. Es más eficiente y hay 4 subtipos de IgG, ¿no? Es la más eficiente de todas. Entonces, aquí se destruyó, volvemos a los niveles basales, en condiciones normales, en condiciones que permiten ganar al sistema inmune, ¿verdad? Ahora, una segunda entrada del microorganismo, ¿qué pasa? Inmediatamente, en menos de 3 días. Allá se necesitaron 7 días para que empezara la activación, la producción, En una segunda entrada, antes de los 3 días ya tengo el doble de lo que tenía de anticuerpos allá y van a ser básicamente G. ¿De acuerdo? Eso lo preguntamos en el examen. Pues, ¿quiénes son de respuesta primaria? ¿Cuál es el primer anticuerpo? ¿Y quién es el anticuerpo de respuesta secundaria? G. Luego empiezan otra vez a bajar. Me quedan células plasmáticas de vida prolongada, pueden quedar, y mi real y medio, las células B de memoria. La siguiente. ¿Okay? Algunas diferencias entre primaria y secundaria. Días de instalación 5 a 10 en la respuesta primaria aquí, 3 días, ya estamos listos. Respuesta mínima de anticuerpos es menor, aquí es mayor. En primaria IgM y un poquito de G, aquí principalmente G y después A y E. Mejor afinidad media, aquí afinidad que se madura cada vez que vuelve a entrar en contacto. Inducida por cualquier inmunógeno, aquí en una respuesta ocular secundaria es básicamente para antígenos proteicos. La dosis de inmunización, si es que la estoy haciendo yo mismo,
debe ser alta. Aquí, si ya tengo memoria, una baja dosis puede inducirme una respuesta sanitaria. Si se requieren ayudantes, aquí no. La siguiente. ¿La siguiente? Ok, mecanismos efectores. ¿Cómo serían los mecanismos tanto de respuesta oral como celular? La siguiente. Oral. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los anticuerpos que los deben haber visto en la clase de anticuerpos? Son estos 4. ¿Okay? Neutralización, ozonización,